Hola, señoras y señores. Permítanme contarles la historia de cómo me obligaron, siendo su nuera, a firmar los papeles del divorcio en la misma cama del hospital. Mi suegra ni sospechaba que, en la víspera de Año Nuevo, estaba firmando de su puño y letra su propia sentencia de muerte por valor de 2 millones de euros. Una sola firma que dejó a toda la familia de mi marido en la ruina absoluta. Aquel día, cuando me obligaron a firmar los papeles del divorcio en la cama del hospital, habiendo apenas perdido a mi bebé, pensaron que se habían librado de una carga, pero no sospechaban que esa misma firma activaría una bomba de relojería de 2 millones de euros, que estallaría exactamente en la tarde del 31 de diciembre, convirtiendo toda la fortuna del linaje de los Balbuena en un montón de cenizas a mis pies. Madrid, tarde del 31 de diciembre. El cielo derramaba una llovizna fina y penetrante. El frío de la Nochevieja en la capital no tanto quemaba, sino que calaba hasta los huesos, filtrándose por las capas de ropa. Yo estaba sentada junto al inmenso ventanal de un café en un primer piso con vistas a la Gran Vía. Sobre la mesa humeaba una taza de té Earl Grey junto a una gruesa carpeta de documentos, sellada con lacre rojo. Me ajusté el cuello de mi abrigo beige de cachemira y miré el reloj. Las 5 de la tarde. La riada de gente en la calle se apresuraba. Todos llevaban bolsas con regalos, dulces navideños, cajas de uvas y turrón. Sus rostros brillaban por la anticipación de volver a casa. Pero este cálido cuadro se veía interrumpido por una escena caótica justo en la entrada de un hotel de 5 estrellas situado enfrente. Sobre el asfalto mojado, bajo el viento helado, se encogían dos figuras conocidas. Eran Diego y doña Carmen. Diego, el hombre que había sido mi marido, el hombre que una vez se daba golpes en el pecho con orgullo, llamándose a sí mismo el heredero de una rancia familia del pudiente barrio de Salamanca, ahora lucía patético con su chaqueta arrugada y empapada. Intentaba desesperadamente explicar algo a dos enormes guardias de seguridad del hotel, agitando las manos de forma errática. Y doña Carmen, mi tiránica suegra, que en el pasado lanzaba rayos y truenos, ahora se escondía a la espalda de su hijo. Su sofisticado peinado de peluquería se había convertido en unos mechones lastimosos pegados a la frente, y sus manos apretaban convulsivamente un bolso de diseñador desgastado. Bebí un sorbo de té. Su sabor áspero en la punta de la lengua dio paso gradualmente a un regusto dulce. Un educado camarero se acercó a mí y, al inclinarse, me informó en voz baja que mi coche aguardaba en la entrada trasera. Asentí. Esbocé una suave sonrisa y me levanté. Salí al balcón, exponiendo mi rostro al viento frío. Desde esta perspectiva, podía ver claramente la desesperación en sus ojos. Los guardias de seguridad del hotel agitaban las manos con decisión, señalando hacia la calzada. Diego retrocedió, tropezó con el bordillo y casi se cae. Y doña Carmen se tambaleó. Parecía estar llorando y suplicando. Acababan de ser expulsados de su último refugio, sin dinero, sin casa, y lo más importante, sin la dignidad con la que poder mostrarse en público. Me acordé de mí misma, de cómo era hace poco más de un mes, también en un día de diciembre lluvioso y calador. Entonces, yo había salido tambaleándome por la puerta de la mansión de los Balbuena, con las manos vacías y el alma destrozada. En aquel momento, doña Carmen estaba de pie en lo alto de la escalinata de entrada, mirándome de arriba abajo con desprecio, como a un gato sarnoso al que hay que echar a la calle. Dijo que una mujer incapaz de dar a luz a un heredero y de conservar la riqueza solo merecía acabar en la calle. La vida es, en verdad, un ciclo irónico. Tomé la carpeta de documentos, pasando el dedo por la línea del contrato de compraventa de derechos de propiedad inmobiliaria. Recién certificado por el notario, negro sobre blanco, la nueva propietaria del histórico piso en el número 18 de la calle de Velázquez era yo, Catalina García. Bajé las escaleras. El sonido de mis tacones marcaba un ritmo uniforme sobre el suelo de mármol. Al salir a la calle, un reluciente Mercedes negro se detuvo en la entrada. El chófer se apresuró a abrir un paraguas sobre mí. La luz de los faros del coche se deslizó por la acera, golpeando directamente los rostros de Diego y su madre. Entrecerraron los ojos por el deslumbramiento, y luego se quedaron de piedra al reconocerme. Diego abrió la boca y quiso abalanzarse hacia mí,
pero el guardia se lo impidió. Doña Carmen se me quedó mirando. Sus ojos parecían a punto de salirse de las órbitas por una mezcla de asombro y odio. Bajé un poco la ventanilla del coche, lo justo para que pudieran ver mi rostro con un maquillaje impecable, mi expresión tranquila y regia. No dije nada, ni siquiera me burlé, simplemente los miré con un silencio similar a la superficie de un lago en otoño, con la mirada de alguien que ha atravesado la tormenta y ahora contempla las cenizas. El coche arrancó, dejando atrás a las dos tambaleantes figuras bajo la fría lluvia de la víspera de Año Nuevo. En mi alma no estaba ese triunfo exultante que alguna vez imaginé. En su lugar, había una tristeza silenciosa y punzante. Tristeza por los años de juventud desperdiciados, tristeza por lo que se llamaba deber conyugal, y tristeza por la crueldad de la que son capaces las personas por dinero. Pero esta tristeza fue fugaz, como una ráfaga de viento. Subí la ventanilla y me recliné en el suave respaldo de cuero del asiento. Por delante me esperaba una nueva vida, una vida que yo misma moldearía y pintaría, sin depender ya de nadie. Madrid, a finales de verano. Después de una tormenta, todavía hacía bochorno, pero dentro del piso profundo como un túnel en la calle de Velázquez, el aire siempre era viciado y pesado. Este piso era el orgullo del linaje de los Balbuena, con una fachada que daba a la transitada avenida, donde se ubicaba su salón de antigüedades. Pero detrás de eso se escondía un mundo completamente diferente. Mi taller estaba en la parte más alejada del piso, donde rara vez penetraba la luz del sol. Era una habitación de unos 15 metros cuadrados, impregnada de olores a disolventes químicos, arcilla húmeda y, sobre todo, a decocciones de hierbas calentadas. Alguien ajeno, al oler eso, pensaría que en la casa había alguien crónicamente enfermo, pero en realidad era un método secreto para crear una pátina artificial en la porcelana. Yo estaba sentada con una gruesa mascarilla, sosteniendo un finísimo pincel en la mano, dibujando escrupulosamente cada grieta en un plato de porcelana de Talavera del siglo XVIII, partido en 3 trozos. Este trabajo requería una paciencia increíble y unas manos de oro. Usaba un pegamento especial, mezclado con polvo de mármol, para unir los fragmentos. Luego, con pigmentos hechos a base de hierbas, enmascaraba las juntas, convirtiéndolas en grietas naturales del tiempo. El craquelado, la pesada puerta de roble se abrió de golpe, y los pasos rompieron el silencio. Entró Diego. Tenía la cara roja y apestaba a alcohol, a pesar de que solo era mediodía. Tiró una bolsa de plástico negro sobre mi mesa de trabajo, haciendo que la lámpara del escritorio temblara. ¿Está listo? El cliente ya ha puesto el grito en el cielo. ¿Por qué te demoras tanto? Fruncí un poco el ceño, pero mantuve un tono tranquilo. Cuidado, Diego. El pegamento aún no ha fraguado del todo. Estará listo para esta noche. Dile al cliente que espere un poco. Diego resopló, sacó una cajetilla de tabaco del bolsillo y se dispuso a encender un cigarrillo. Lo detuve a toda prisa. No fumes aquí. Hay productos químicos inflamables. Sal al patio. Me fulminó con la mirada, pero se dio la vuelta a regañadientes y salió, mascullando maldiciones. Diego era así, en público, galante y refinado, discurriendo sobre alta cultura, pero en casa, grosero y tosco. Solo sabía vender y echar humo a los ojos de la gente, mientras que todas las reliquias familiares y las rarezas milagrosamente restauradas pasaban por mis manos. Suspiré, me quité la mascarilla y me sequé el sudor de la frente. Me volvió a doler la cabeza. En los últimos días me sentía exhausta y había perdido el apetito. Decidí que por la tarde le pediría permiso a mi suegra para ir al médico. Al subir al salón, vi a doña Carmen sentada ante una enorme mesa tallada, contando dinero. Sus gafas de carey se habían deslizado hasta la punta de la nariz, y sus dedos, humedecidos con saliva, pasaban hábilmente unos crujientes billetes de 500 euros. «Hola», madre murmuré. Doña Carmen no levantó la cabeza, solo emitió un gruñido en respuesta. «Madre», dudé, apretando las manos. «Últimamente no me encuentro muy bien. ¿Podría darme unos 50 euros? Para comprar unas vitaminas y visitar a un médico privado». Doña Carmen se detuvo y lentamente alzó la vista hacia mí por encima de las gafas. Sus ojos eran afilados como cuchillas
y me miró de pies a cabeza. ¿Qué has dicho? ¿Me estás pidiendo dinero? Sí, llevo días con mareos. Doña Carmen soltó una carcajada irónica y arrojó de golpe el fajo de billetes sobre la mesa. Vaya, vaya, qué señorita tan fina nos ha salido. Trabaja un poco y ya está cansada. Esta casa te da de comer 3 veces al día, te viste, gastas luz y agua sin límite. Y ahora, a la mínima, pides dinero. ¿Te crees que el dinero crece en los árboles? Bajé la cabeza, sintiendo como un nudo de humillación me subía por la garganta. Pero el plato que acabo de restaurar, Diego dijo que lo venderán por 30.000 euros. Yo solo le pido 50. Doña Carmen dio un puñetazo en la mesa. Su voz siseó. Ah, desgraciada, ¿aún te atreves a regatear conmigo? Esos 30.000 euros son mérito de Diego, de sus contactos, de su habilidad para encontrar clientes. Tus mamarrachadas no valen ni un céntimo. Entraste en esta casa sin dote, sin carrera. Yo te di un oficio, te di un techo. Es una suerte para ti y para las 7 generaciones que te sigan. Y la mantenida encima exige. Sus palabras fueron como agujas clavándose en mi orgullo. Yo era la restauradora principal en esta casa. Sin mí, ese montón de escombros no sería más que basura, pero a sus ojos, yo era solo una criada gratis, una máquina que respiraba para ganar dinero. En ese momento, Diego entró desde el patio. Al ver la tensa situación, preguntó con actitud desafiante: ¿Qué pasa aquí? Tu mujer está exigiendo el pago por su trabajo. Dice que la explotó. Mira, enséñale modales, que se está subiendo a la parra, se lamentó doña Carmen, exagerando. Diego se volvió hacia mí con una mirada gélida. Otra vez con histerias. Estaba todo bien. Solo pedí dinero para ir al médico, intenté contener las lágrimas. ¿Qué médico ni qué niño muerto? Cuantista, ve y termina el plato. Esta noche paso a recogerlo. Dicho esto, Diego se dio la vuelta y se marchó, sin importarle si yo estaba viva o muerta. Doña Carmen torció los labios en una sonrisa despectiva, sacó descuidadamente un billete de 50 euros y lo arrojó al suelo, a mis pies. Toma, cógelo y vete, y que no te vuelva a ver ni escuche de ti una sola queja. Me quedé helada, mirando el billete que yacía sobre el viejo parquet. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Me agaché y lo recogí, no por avaricia, sino porque lo necesitaba. Necesitaba vivir, necesitaba estar sana. Y lo más importante, empecé a ser vagamente consciente de que mi inagotable paciencia solo estaba alimentando a los demonios en esta casa. Antes de aquella escena en el hotel, la mañana de ese mismo día, tuve una reunión importante. Elegí una tetería tranquila en una de las calles aledañas al Parque del Retiro. Este lugar era absolutamente pacífico, alejado del bullicio de la Nochevieja. En el aire flotaba un ligero aroma a sándalo y sonaba una suave música meditativa. Don Leonardo ya me estaba esperando allí. Era un hombre de unos 60 años, delgado pero de postura erguida, con unos ojos inteligentes y perspicaces, tras los cristales de unas gafas de montura dorada. Era una leyenda en el mundo de los coleccionistas de antigüedades madrileños. Un hombre al que cualquiera que quisiera entrar en este negocio debía tener en cuenta. Y además, era mi antiguo mentor, al que respetaba inmensamente. Al verme entrar, asintió levemente y acercó hacia mí una taza de té caliente con tomillo. Eres muy puntual, Catalina. Buenos días, don Leonardo. ¿Cómo van las cosas? Me senté y fui directamente al grano. Don Leonardo dio un sorbo a su té. En las comisuras de sus labios asomó una sonrisa enigmática. El pez ya se está friendo en la sartén. Esta mañana, el banco, por orden del juez, ha congelado la cuenta de doña Carmen. De los 400.000 euros de anticipo que le transferimos, ya ha sacado la mitad para cubrir las deudas de Diego y comprar toda clase de basura para aparentar. Ahora es incapaz de devolverlos. Asentí, sintiendo cómo la satisfacción se extendía por mi pecho. El plan marchaba exactamente según lo previsto, milímetro a milímetro. ¿Se han puesto en contacto con usted? Ya lo creo. Diego lleva desde anoche acribillando a llamadas a mi asistente, y doña Carmen se presentó esta mañana en mi oficina llorando, suplicando una reunión para llegar a un acuerdo, pero mandé que la echaran. Les dije que un trato es un trato. Si incumples, pagas la penalización. Si no hay dinero, se confiscan los bienes. Don Leonardo sacó una carpeta de su maletín
y la puso sobre la mesa. Estos son los documentos legales para el cobro de la deuda. El piso de la calle de Velázquez y su salón de antigüedades fueron puestos como aval en el contrato de compraventa de aquel jarrón con diseño de red de cobalto. Ahora han violado la cláusula sobre el personal restaurador y conservador, es decir, han cometido un incumplimiento grave del contrato. Ya sabes lo que esto significa, ¿verdad? Significa que lo pierden todo, respondí con tono glacial. Aquel jarrón era la clave de todo. Era una trampa sofisticada que don Leonardo y yo habíamos preparado minuciosamente. A los ojos de la familia Balbuena, era una reliquia invaluable de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, de la época de Carlos III, un salvavidas para su economía que se hundía. Pero, en realidad, era una falsificación, creada por mis propias manos hacía 3 años. En aquellas noches de insomnio en el taller, utilicé arcilla de caolín, mezclada con una pequeña cantidad de polvo de hueso, para lograr una transparencia y un brillo especiales. El esmalte lo preparé siguiendo una receta secreta que heredé de mi bisabuelo, pero le añadí intencionadamente un ácido orgánico débil. Ese ácido permanecía inerte bajo la capa de esmalte, pero al entrar en contacto con el aire y la alta humedad del invierno madrileño durante el tiempo suficiente, activaba un proceso de resquebrajamiento desde el interior. Don Leonardo me miró con una mezcla de preocupación y admiración. «Catalina, ¿estás segura de que quieres llevar esto hasta el final? Al fin y al cabo, fueron tu familia». Posé la taza sobre la mesa. El sonido de la porcelana contra la madera resonó seco y agudo. «¿Familia? Don Leonardo, usted sabe perfectamente lo que me hicieron. Aquella noche, si no llega a ser por la mujer de la limpieza que llamó a la ambulancia, me habría desangrado hasta morir en el suelo. No solo mataron a mi hijo, mataron en mí todo lo humano y compasivo. Respiré hondo para calmar la ira que me subía. ¿Dónde está ahora ese jarrón? En la caja fuerte de los Balbuena. Lo vigilan como la niña de sus ojos, sin saber que esa niña está a punto de reventar». Don Leonardo soltó una risita. «Hoy es 31 de diciembre. La fecha límite para la entrega. Necesitan desesperadamente tu firma, confirmando el estado del jarrón, para recibir los 1.600.000 euros restantes. Y sin mi firma, pierden el anticipo, pagan la multa y se quedan sin el piso». «Exactamente», confirmó don Leonardo. «Y ahora mismo están buscándote en estado de pánico. ¿Qué pretendes hacer?» Miré por la ventana las ramas de los árboles desnudas. «Apareceré, pero el precio de mi firma será muy alto. Quiero recuperar todo lo que me pertenece y todo lo que me deben». Don Leonardo me miró fijamente un instante y luego dio una palmada en la mesa. «Bien, te apoyaré hasta el final. En esta partida de ajedrez tú eres la reina y yo solo el que coloca las piezas. Enséñales lo que vale la heredera de los García». Sonreí con una sonrisa fría, pero llena de determinación. La mañana del 31 de diciembre. El momento del final y el momento del principio. Familia Balbuena, esperad. Los recuerdos de aquella noche siempre regresaban en mis pesadillas, vívidos y dolorosos, como si todo hubiera sucedido ayer. Fue una noche gélida de diciembre, con una lluvia helada. El viento soplaba por las rendijas de las ventanas, creando sonidos espeluznantes. Diego trajo a casa a un hombre corpulento, presentándolo como el director de una constructora que buscaba un regalo para un político importante. Estaban sentados en el salón, bebiendo coñac caro y charlando sobre la inversión en arte y el valor eterno de las antigüedades. Yo andaba en la cocina, preparando unos aperitivos, cuando oí la voz altisonante de Diego. «No se preocupe, buen hombre. Es un jarrón auténtico de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, del siglo XVIII, de la colección privada del mismísimo rey Carlos III. En toda España solo hay 2 así, uno en el Museo Arqueológico Nacional y el otro aquí». Mi corazón se encogió. Sabía de qué jarrón hablaba. Era un jarrón con un diseño de guirnaldas florales sobre un fondo blanco lechoso. Pero, Dios mío, era una falsificación. Yo misma la había hecho hacía 2 meses por encargo de un comerciante del Rastro. Pero debido a un pequeño defecto en el esmalte durante la cocción, Diego se la quedó para decorar el interior. ¿Cómo se atrevía a vendérsela a un cliente VIP a precio de original? Me sequé las manos a toda prisa y salí corriendo al salón.
Diego sostenía el jarrón con reverencia, iluminando el fondo con una linterna para mostrar al invitado el sello falso que yo había grabado. Diego, dije con voz temblorosa. Diego se volvió. Sus ojos estaban enrojecidos por el alcohol. ¿Qué pasa? Estoy con un invitado. Las mujeres no tienen por qué meterse. Vete a la cocina. Tengo que hablar contigo. Es muy urgente. El invitado miró con dudas a Diego y luego a mí. El rostro de Diego se ensombreció. Dejó el jarrón sobre la mesa y me arrastró hacia la escalera de madera que subía a la segunda planta. ¿Te has vuelto loca? ¿Quieres arruinármelo todo? Siseó entre dientes. No debes vender ese jarrón, susurré, intentando que el invitado no me oyera. Es la falsificación que hice. Tiene un defecto. Si lo llevan a tasar, te meterán en la cárcel. Ese hombre parece tener muchos contactos. No hagas tonterías. Cállate. A Diego le brillaron los ojos. Ya he cobrado el anticipo. 10.000 euros. Necesito el dinero urgentemente para saldar deudas de juego. Si dices una sola palabra, te mato. No, no dejaré que lo hagas. La estafa a gran escala es un delito grave. Devuélvele el dinero. Agarré a Diego por la manga, intentando detenerlo con firmeza. La ira estalló en sus ojos. Diego, con su ego desmesurado y en una situación desesperada por las pérdidas en las apuestas, me vio como un obstáculo en su camino a la salvación. Suéltame. ¿Estás completamente loca? Diego levantó el brazo y me golpeó en la cara con todas sus fuerzas. Del impacto, se me oscureció la vista y me zumbaron los oídos. Me tambaleé y di un paso atrás. Tú, te has atrevido a pegarme. Y no solo te pegaré. Sé buena chica y cierra la boca. Aún así, intenté abalanzarme hacia el salón para contarle la verdad al comprador. No podía permitir que mi marido, por muy sinvergüenza que fuera, acabara entre rejas, y no quería que me remordiera la conciencia. Diego enfureció. Me agarró del pelo y tiró de mí hacia atrás. En el caótico forcejeo, justo en el borde de la escalera, me empujó con ambas manos con todas sus fuerzas. Todo desapareció de mi vista. Sentí el vacío bajo mis pies. Intenté agarrarme a algo, pero solo atrapé aire. Pum, pum, pum. Rodé cuesta abajo por la alta escalera de roble hasta el frío suelo de baldosas de la primera planta. Un dolor agudo y punzante me atravesó la espalda y se concentró en el bajo vientre. Me quedé tendida en el suelo, desparramada, con la vista nublada. Intenté levantar la cabeza, pero no pude. Un líquido cálido y pegajoso comenzó a fluir entre mis piernas, empapando mi vestido. Sangre, sangre roja brillante que se extendía por las baldosas de color gris verdoso. En lo alto de la escalera, Diego se quedó paralizado por un segundo. Me miró, con el rostro pálido. Pero entonces llegó la voz del invitado desde el salón. Diego, ¿dónde está? ¿Ha terminado? Tengo que irme. Diego me miró, luego hacia el salón. En sus ojos brilló una elección cruel. Se dio la vuelta, se arregló la chaqueta y fue a reunirse con el invitado, dejándome tendida en un charco de sangre, retorciéndome por un dolor desgarrador. Salva, salva a mi hijo, rugí con voz ronca. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Solo Tata María, nuestra anciana mujer de la limpieza, salió corriendo de la cocina. Al verme, gritó: «¡Ay, Dios mío! Señorita Catalina, cuánta sangre. Llamen a una ambulancia, una ambulancia». Mi conciencia empezó a desvanecerse. Lo último que recuerdo es el techo dando vueltas y el ruido de la lluvia tras la ventana, fría e indiferente como los corazones de las personas de aquella casa. El olor a antiséptico que me golpeó la nariz me devolvió a la realidad. Abrí los ojos y vi que estaba tumbada en una habitación de hospital deslumbrantemente blanca. Tenía la garganta reseca y un dolor sordo en el bajo vientre. Me pasé la mano por el estómago. Estaba vacío. Un sentimiento aterrador de vacío me invadió. Había perdido a mi bebé. Solo tenía 3 meses. Ni siquiera tuve tiempo de ponerle un nombre, ni de verlo. La puerta de la habitación se abrió. Esperaba ver a Diego, o al menos una sombra de arrepentimiento en su rostro. Pero no. Entró doña Carmen. Iba elegantemente vestida, con un bolso de Hermès en las manos, pero sin rastro de emoción en la cara. Acercó una silla y se sentó junto a mi cama. Ni una palabra sobre mi salud, ni una palabra de consuelo,
Puso un papel sobre la mesita. Has despertado. Pues ya que has despertado, firma. Miré el papel. Una demanda de divorcio de mutuo acuerdo. Y debajo, una declaración escrita a mano. Yo, Catalina García, declaro que el accidente ocurrido en fecha sucedió por mi propia imprudencia, y no culpo a nadie por ello. La miré, sin dar crédito a mis ojos. Madre, acabo de perder a su nieto. Doña Carmen torció el gesto. Su voz era cortante como una navaja. ¿Nieto? ¿Quién sabe si era mi nieto? En fin, eso ya no importa. Lo importante es que no debe ser un estorbo para Diego. Tiene entre manos varios negocios importantes y no le conviene verse envuelto en juicios ni rumores de que maltrata a su mujer. ¿Qué está diciendo? Él me empujó. Ha matado a mi hijo. Rompí a llorar. Cállate, siseó doña Carmen en voz baja pero autoritaria. ¿Tienes pruebas? He mandado borrar las cámaras de la casa. Si ahora te pones a gritar, ¿quién te va a creer? Todos dirán que eres una torpe y que te caíste sola. Me acercó la demanda de divorcio. Firma. Si firmas, nuestra familia pagará todas las facturas de la clínica y te daremos 5.000 euros extra para tu recuperación. Y si no, apáñatela sola. Nuestra casa no volverá a cobijar a una plaga como tú. No voy a firmar. Son unos monstruos, grité, reuniendo mis escasas fuerzas. Doña Carmen se levantó, mirándome con una mezcla de lástima y desprecio. Te conviene ser sensata, Catalina. Por cierto, esa chica, Cristina, la amiga de Diego, está embarazada. Ya han confirmado por ecografía que es un niño. Clavadito a Diego, si te quedas en esa casa, solo serás una molestia a la vista. Déjanos en paz, y será más fácil para todos. Esa noticia fue como un trueno. Cristina, esa chica de la discoteca que Diego frecuentaba. O sea que ya llevaban tiempo juntos, y ahora estaba embarazada. Mi bebé había muerto para dejarle sitio al de ella. El dolor insoportable fue reemplazado por un vacío aterrador. Miré a doña Carmen, luego la demanda de divorcio, y por último la ventana del hospital, donde las ramas desnudas de los árboles se mecían con el viento de invierno. En ese instante, la antigua yo, la Catalina sumisa y paciente, murió junto a mi hijo no nato. De las cenizas empezó a arder la llama de la venganza, fría e implacable. Está bien. Firmaré, dije con voz seca y apagada. Doña Carmen se sorprendió por aquel rápido cambio de actitud, pero enseguida sonrió con autosuficiencia. Eso es lo más sensato. Cogí el bolígrafo. Me temblaba la mano, pero la firma salió firme y decidida. Sin embargo, mientras doña Carmen no miraba, logré fotografiar a escondidas con mi teléfono esa declaración forzada y grabar en audio toda nuestra conversación. Le entregué los papeles. Transfiérame a la cuenta ahora mismo el dinero de la clínica y los 5.000 euros. Y a partir de este momento, todo ha terminado entre la familia Balbuena y yo. Doña Carmen cogió los papeles y levantó la barbilla. Estate tranquila. Nuestra familia tiene calderilla de sobra para ti. Se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás ni una sola vez. Me tumbé en la almohada y me cubrí la cabeza con la manta. En la oscuridad me mordí el labio hasta hacerme sangre para no echarme a sollozar. Le juré al espíritu de mi hijo que les haría pagar por cada gota de sangre, por cada lágrima, pagar un precio que sería más alto que sus propias vidas. Mi camino de venganza comenzó en ese preciso instante. Una semana después del alta médica, me mudé a un lúgubre piso de alquiler que encontré a toda prisa. Necesitaba espacio para respirar y, lo que es más importante, para reunirme con la persona que me ayudaría a cambiar las reglas del juego. Día ventoso en Madrid, paseando por los jardines del Palacio de Cristal en el Retiro. Elegí un café poco concurrido, escondido entre los árboles del parque. Estaba allí sentada, había pedido un chocolate a la taza y abrazaba la taza con ambas manos buscando algo de calor. Mi cuerpo aún estaba débil por el aborto y la caída, pero mi mente estaba más clara que nunca. Una claridad nacida del dolor extremo. A los 15 minutos, un coche negro se detuvo en la entrada del café. Entró don Leonardo. Llevaba un abrigo largo y un sombrero de fieltro. Parecía un caballero salido de las fotografías del viejo Madrid. Miró a su alrededor y se dirigió directamente a mi mesa. Me levanté para recibirlo. Buenos días, don Leonardo.
Don Leonardo me indicó con un gesto que me sentara. Una sombra de compasión cruzó su rostro al ver mi aspecto demacrado. Siéntate, Catalina. Acabas de salir del hospital. ¿Por qué no descansas? Ya no tengo tiempo para descansar, respondí con voz ronca pero firme. Necesito su ayuda. Y a cambio, le ayudaré a cobrarse con creces aquella vieja deuda de honor que pende sobre la familia Balbuena. Don Leonardo frunció el ceño, pidió una tetera de té negro y, volviéndose hacia mí, me escrutó con la mirada. ¿Conoces esa historia? La conozco. Lo miré directamente a los ojos. Hace 10 años, el padre de Diego le vendió a usted con engaños un retablo gótico del siglo XV falso por una suma astronómica. En los círculos profesionales se rieron de usted, perdió dinero y reputación. Ha estado esperando todo este tiempo una oportunidad para darles una lección a los Balbuena. ¿No es así? Don Leonardo se quedó en silencio, y luego soltó una carcajada seca y entrecortada que resonó en el silencioso salón. Eres astuta, muchacha. Y yo que pensaba que solo sabías escarbar en la arcilla. Sí, odio a los Balbuena hasta la médula. Pero el viejo don Nicolás ya murió, solo quedan doña Carmen y el inútil de Diego. Y ya están con el agua al cuello. ¿Por qué iba a ensuciarme las manos? Tienen el agua al cuello, pero aún respiran. Apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en mis palmas. Quiero que se queden sin nada. Quiero que experimenten lo que es la traición, lo que es que te tiren a la calle como a un perro sarnoso. Tengo un plan, pero necesito que usted interprete el papel de un comprador generoso. Empecé a exponer mi plan. Le hablé del jarrón de la Real Fábrica del Buen Retiro, que yo había elaborado en secreto hacía 3 años en mis noches de insomnio. Era una copia tan perfecta que yo misma casi creía en su autenticidad. Lo había escondido en el almacén, entre los artículos defectuosos, bajo una capa de polvo, esperando su momento. Puedo convertirlo en patrimonio nacional a sus ojos. Y sé cómo transformarlo en un montón de fragmentos. En el momento crucial dije con voz gélida. Don Leonardo escuchaba con atención. Sus ojos brillaban tras las gafas. Era un anticuario experimentado. Entendía el valor de una trampa sofisticada. O sea, ¿que vas a poner una mina en tu propia creación? Sí. Usaré la técnica del craquelado retardado. Añadiré al esmalte un ácido orgánico muy débil, extraído de cierto tipo de musgo. Tras la cocción, permanecerá inerte bajo la capa brillante, pero al entrar en contacto con el aire húmedo y la luz brillante a lo largo de un mes, el ácido empezará a destruir la estructura del esmalte desde el interior, creando grietas expansivas. Al cabo de 50 días, el jarrón se desmoronará por sí solo, como si lo hubieran roto, sin ninguna intervención externa. Don Leonardo se estremeció. Me miraba como a una criatura desconocida. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? En el cuaderno de notas de mi bisabuelo. Él lo llamaba las lágrimas de la porcelana. La porcelana también sabe llorar, don Leonardo. Don Leonardo se quedó pensativo. Había riesgos, pero el beneficio de arrebatarles el patrimonio a los Balbuena y de vengarse de la vieja ofensa era demasiado grande. Además, veía en mis ojos la llama furiosa de la venganza, una llama capaz de quemarlo todo, incluido a quien lleva la antorcha. De acuerdo, jugaré a este juego contigo, asintió don Leonardo con decisión. Enviaré a mi hombre de confianza a ver a Diego. Pero debes tener clara una cosa. Tendrás que volver a esa casa. Lo sé, asentí, tragando un nudo amargo. Tendré que volver para activar la trampa. Debo restaurar ese jarrón yo misma. Solo así se lo creerán. La reunión terminó cuando empezaba a anochecer. Don Leonardo se fue primero para no levantar sospechas. Me quedé sola, contemplando el agua oscura del estanque del Retiro. Sabía que el camino por recorrer estaría lleno de humillaciones, pues tendría que interpretar el papel de una esposa estúpida y enamorada frente a mi enemigo. Pero por mi bebé perdido, estaba dispuesta a convertirme en un demonio. La crisis económica barrió el barrio de Salamanca como un huracán. El salón de antigüedades de los Balbuena estaba más vacío que nunca. No había turistas, y los coleccionistas sofisticados conocían demasiado bien los trucos fraudulentos de Diego y lo evitaban. Las deudas empezaron a acumularse. Diego se había metido en deudas enormes con usureros muy peligrosos, jugando en bolsa y haciendo apuestas.
Ahora los intereses crecían como la espuma. Y todos los días, merodeaban por la entrada matones con la cabeza rapada y ropa deportiva, insinuando las consecuencias de forma transparente. Doña Carmen, acostumbrada a vivir a todo lujo, había gastado todo el efectivo. Solo quedaba un montón de antigüedades sin liquidez. Estaba sentada en mi piso de alquiler cuando recibí un mensaje de don Leonardo. Nuestro hombre va para allá. Como era de esperar, ese mismo día un coche caro se detuvo frente al salón de los Balbuena. De él bajó un hombre de mediana edad, elegantemente vestido, que se presentó como representante de un gran fondo de inversión extranjero que buscaba artículos exclusivos de arte español. Era el señor Salgado, la mano derecha de don Leonardo. Yo no estaba allí, pero gracias a una cámara oculta que había instalado durante mi posterior regreso para restaurar el jarrón, pude verlo todo. A Diego se le iluminaron los ojos como los faros de un coche cuando vio la tarjeta de visita de Salgado, con letras grabadas en oro. Ofreció café frenéticamente y ordenó a los empleados que sacaran lo mejor que tenían. «Mire, señor Salgado, esto es una escultura de bronce del siglo XIX, y esto un retablo del XV», parloteaba Diego. El señor Salgado solo echó un vistazo superficial a los objetos y negó con la cabeza, decepcionado. «Todo esto es demasiado trivial. Mi jefe necesita piezas únicas, con calidad de museo. El dinero no es problema. Lo principal es la autenticidad y la exclusividad». Doña Carmen, que estaba sentada cerca, al escuchar la frase, «el dinero no es problema», se removió inquieta en su asiento. Le dio un puntapié a Diego por debajo de la mesa. «Tenemos muchas cosas valiosas en la cámara acorazada. Quizás le pido a mi hijo que se las traiga». El señor Salgado dio un sorbo a su café y pronunció lentamente: «He oído que en la familia Balbuena se conserva un jarrón único de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, de la época de Carlos III. Mi jefe está muy interesado en él. Si es auténtico, estamos dispuestos a pagar 2 millones de euros». 2 millones. Esa cifra estalló en el salón como una bomba. A Diego se le cayó el mechero. Doña Carmen abrió unos ojos como platos y casi se cae de la silla. 2 millones de euros era una suma inconcebible, suficiente para saldar todas sus deudas y vivir en la opulencia el resto de sus días. ¿2 millones? Preguntó Diego, tartamudeando. En efectivo, si la pieza es auténtica, estamos dispuestos a dar un anticipo de 400.000 euros. Ahora mismo, respondió Salgado imperturbable, exhibiendo los modales de un hombre acostumbrado a tirar el dinero. Pero el problema era que Diego y doña Carmen sabían perfectamente en qué estado se encontraba aquel jarrón. Era aquella misma falsificación que yo había hecho hacía 3 años, la cual Diego había rechazado por no parecer lo suficientemente auténtica y había tirado al trastero, donde más tarde alguien la dejó caer, rompiéndole un trozo enorme del cuello. Ahora no era más que un montón de fragmentos inútiles. Diego empezó a sudar. Miró a su madre en tono de súplica. Doña Carmen tragó saliva y, tratando de mantener la compostura, dijo: «Ese jarrón es en efecto la reliquia principal de nuestra familia, pero ahora se encuentra en un depósito especial bajo custodia, y sacarlo no es tan sencillo». «No pasa nada», dijo Salgado levantándose. «Les doy tiempo para que se preparen. Dentro de un mes volveré para examinarlo. Si cumple las expectativas, el dinero se transferirá de inmediato. Pero recuerden, mi jefe es muy exigente. La pieza debe estar en perfecto estado, sin una sola mácula». El señor Salgado se marchó, dejando a la madre y al hijo en un estado de euforia por la anticipación del dinero, y de pánico ante la imposibilidad de conseguirlo. «Madre, ¿qué vamos a hacer? El jarrón está roto». Diego se tiraba de los pelos. Doña Carmen daba vueltas por la habitación. Su rostro se arrugó por la intensa concentración. «Entonces hay que restaurarlo. Son 2 millones, hijo. Ni vendiendo este piso sacaríamos 1/3 de esa cantidad. Hay que encontrar a un restaurador urgente. Pero ¿qué persona de fuera podrá hacerlo a ese nivel? Y si se descubre que es falso, estamos acabados», objetó Diego. Ambos guardaron silencio. Al mismo tiempo pensaron en la misma persona, en la única persona con manos de oro capaz de convertir escombros en tesoros y que conocía los secretos para crear esmaltes antiguos. «Hay que hacer que vuelva Catalina.
dijo doña Carmen con firmeza. Solo ella puede hacerlo. Pero si la acabamos de echar, la obligamos a divorciarse. ¿Querrá volver?, dudó Diego. Doña Carmen se burló. Un destello de malicia brilló en sus ojos. Tú sabes cómo comerle la oreja. Convéncela, te quiere con locura, y además ahora está enferma e indefensa. Promete, estará en el séptimo cielo de la felicidad, y en cuanto cobremos el dinero, la volvemos a poner de patitas en la calle. Trato hecho. Yo estaba sentada frente a la pantalla del ordenador, escuchando todo su complot. Esbocé una sonrisa amarga. Tal como había dicho don Leonardo, su propia avaricia los llevaría directos a la trampa. El pez había mordido el anzuelo. Era hora de tirar del sedal. 3 días después de la visita de Salgado, Diego apareció en la puerta de mi piso de alquiler. Trajo un ramo de rosas marchitas, compradas a toda prisa en el metro, y se puso en la cara una máscara de arrepentimiento tan falsa que daba náuseas. Abrí la puerta, fingiendo una mezcla de sorpresa y miedo, el papel de una esposa que ha sufrido violencia, pero que aún alberga sentimientos. Diego, ¿qué haces aquí? Diego cayó de rodillas justo en el pasillo, agarrándome la mano. Cata, me equivoqué. Fui un desgraciado. Todos estos días sin ti no encuentro mi lugar en el mundo. Mamá también está muy arrepentida. Me mandó a que te llevara a casa. Perdóname, por favor. Aparté la mano bruscamente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mataste a nuestro hijo. ¿Cómo tienes el valor de venir aquí? Lo sé. Lo sé. Lo que hice no tiene perdón. Pero, Cata, nuestra familia tiene grandes problemas. Si no nos ayudas, mi madre y yo nos hundiremos. ¿De verdad quieres verme en la cárcel? Diego comenzó a entonar su canción lastimera, inventando toda clase de tragedias para apelar a mi lástima. Guardé silencio durante un buen rato, fingiendo librar una agónica lucha interior. Finalmente, asentí casi imperceptiblemente. Volveré. Pero no por ti, sino para recuperar mi dignidad. No quiero que la gente vaya diciendo que la familia de mi marido me echó a la calle. Diego se alegró como si le hubiera tocado la lotería. Se apresuró a llevarme de vuelta al piso de la calle de Velázquez. Al cruzar el umbral de la vieja casa, sentí el mismo frío de siempre. Doña Carmen me recibió con una sonrisa forzada. Ordenó a la criada que limpiara mi antiguo taller. Ni una palabra de disculpa por mi bebé, ni una pregunta sobre mi salud. Solo les interesaban mis manos. Esa misma tarde, Diego llevó los pedazos del jarrón al taller. Mira a ver si lo puedes salvar. El cliente ofrece 2 millones. Cogí los fragmentos, examinándolos bajo la luz del flexo. Está muy destrozado. Es muy difícil. Esfuérzate, por favor. Haré lo que sea por ti después de esto. Te juro que no te volveré a ofender nunca más, juró Diego. Asentí. Necesito un mes. Y durante ese mes, nadie debe entrar en el taller ni molestarme. Necesito concentración absoluta. Sí, lo que tú digas. La puerta del taller se cerró. Me quedé en mi mundo, a punto de iniciar la mayor función teatral de mi vida. No solo estaba pegando un jarrón, estaba creando una bomba de relojería. Utilicé un pegamento especial, mezclado con polvo de oro, para unir los fragmentos. Esta técnica japonesa del kintsugi añadiría aún más valor artístico al jarrón si se miraba desde fuera. Pero en la capa superior del esmalte empecé a añadir veneno. Saqué de mi bolso un frasco diminuto con un líquido transparente. Era el mismo ácido orgánico que había preparado de antemano. Lo mezclé con el esmalte brillante y cubrí minuciosamente toda la superficie del jarrón. Cada pincelada era una maldición que les enviaba. Esta, por mi hijo no nacido. Esta, por la bofetada y la caída por las escaleras. Esta, por la fría demanda de divorcio en el hospital. Trabajaba como una posesa, olvidándome de comer y de dormir. Doña Carmen asomaba a veces por la rendija de la puerta y al verme trabajar con ahínco se mostraba satisfecha. Me traía la comida y me decía con voz empalagosamente dulce: «Esfuérzate, hija. Cuando termines, te daré dinero para que te vayas a un balneario». Yo cogía el plato, bajando la cabeza y murmurando un agradecimiento, pero por dentro hervía de desprecio. Estaba cebando a la gallina antes de cortarle el cuello, pero no sabía que esta gallina ya tenía el cuchillo afilado. Exactamente a los 28 días,
El jarrón estaba listo. Era magnífico. El color azul profundo del cobalto era como el océano, un esmalte reluciente sin el menor defecto. Nadie podría ver las grietas microscópicas que ya habían comenzado a formarse secretamente bajo la superficie. Llamé a Diego. Miró el jarrón. Sus ojos se cristalizaron de puro éxtasis. Dios mío, es una obra maestra. Eres una santa, Cata. Quiso abrazarme, pero yo retrocedí. No me toques. Estoy muy cansada. Sí, claro. Descansa. Yo voy a llamar al comprador para que venga a inspeccionar el trabajo. Me quedé mirando a Diego, que subía el jarrón triunfante hacia la planta superior. La parte más difícil de la obra ya estaba hecha. Ahora había llegado el momento de apretar el nudo de la soga. La firma del contrato tuvo lugar en el salón de la casa de los Balbuena. El señor Salgado acudió con su abogado y 2 escoltas. El ambiente era solemne y tenso. Diego y doña Carmen, vestidos de punta en blanco, estaban sentados con actitud servil. El jarrón reposaba dentro de una vitrina de cristal en el centro de la mesa, brillando bajo la luz de la araña. El señor Salgado se puso unos guantes blancos y comenzó a examinar el jarrón minuciosamente con una lupa especial. El corazón de Diego latía desbocado. El sudor perlaba su frente. Yo estaba de pie en un rincón, con los brazos cruzados y una expresión de falsa ansiedad. Después de 15 minutos de inspección, Salgado se quitó la lupa y asintió. Calidad soberbia, craquelado natural, bizcocho antiguo, pintura refinada. Mi jefe quedará muy complacido. Diego soltó el aire, aliviado. Doña Carmen esbozó una enorme sonrisa, mostrando sus carillas de porcelana. Ya se lo dije, nosotros tenemos solo lo mejor de Madrid. El abogado sacó una gruesa carpeta con el contrato. Este es el contrato de compraventa. Valor total, 2 millones de euros. Un anticipo de 400.000 euros se abonará inmediatamente tras la firma. El resto a la entrega de la mercancía, el 31 de diciembre. Diego cogió el bolígrafo, dispuesto a firmar en el acto. Los billetes ya bailaban ante sus ojos, pero el abogado lo detuvo. Un momento. Hay una condición adicional importante. Les ruego que lean atentamente la cláusula número 8. Diego frunció el ceño y leyó en voz alta. Cláusula 8. A fin de garantizar la integridad y el valor del objeto, el vendedor se compromete a asegurar una supervisión ininterrumpida en el lugar de almacenamiento desde la firma del contrato hasta su entrega, así como a mantener en plantilla al personal encargado de la supervisión, según lo declarado al comprador. El comprador solo aceptará la mercancía previa presentación de un acta de entrega que incluya la firma que certifique el estado óptimo del objeto por parte del especialista conservador designado, el día de la entrega. Cualquier cambio de personal, interrupción de la supervisión o ausencia de dicho especialista en el periodo indicado se considerará un incumplimiento grave del contrato. En dicho supuesto, el vendedor estará obligado a devolver la totalidad del anticipo y a abonar una penalización por el doble del importe del mismo. Diego levantó la cabeza, desconcertado. ¿A qué vienen tantas complicaciones? Mi mujer está aquí. ¿A dónde iba a ir? El señor Salgado respondió con tono severo. Es un requisito indispensable. Sabemos que la señora García es una restauradora de primera categoría. Solo ella conoce a fondo el estado del jarrón. No fiaremos a nadie más el hecho de tocarlo. Si no están de acuerdo con esta cláusula, nos veremos obligados a cancelar el trato. Doña Carmen intervino rápidamente. De acuerdo con todo. Catalina es nuestra nuera. ¿Quién iba a firmar si no? Son detalles sin importancia. Le dio un codazo a Diego. Este también asintió. Sí, firmo. Mi mujer me obedece. Me lanzó una mirada imperativa. Me acerqué a la mesa y, bajando la cabeza, dije, sí. Haré todo lo que digan mi madre política y mi marido. Diego firmó el contrato con trazos amplios. Doña Carmen puso su firma como testigo. Finalmente, cogí el bolígrafo. En el momento en que su punta tocó el papel, sentí que estaba firmando la sentencia de muerte de su avaricia. El contrato quedó sellado. Sonó el aviso de una notificación en el teléfono. 400.000 euros acababan de ser ingresados en la cuenta de doña Carmen. Ella agarró el móvil y empezó a besar la pantalla. Diego estrechaba la mano de Salgado, riendo como un loco.
Habían olvidado que la cláusula número 8 eran las esposas que acababan de cerrarse en torno a sus muñecas. Estaban demasiado seguros de que yo era la nuera sumisa, la esposa leal, la mantenida que no se atrevería a abandonar esa casa. No sabían que solo estaba esperando el momento oportuno para dejar caer la trampa sobre sus cabezas. El señor Salgado me guiñó un ojo discretamente y se marchó. Sonreí. Una de las pocas sonrisas genuinas de todos esos días. 23 de diciembre. Madrid zumbaba con el ajetreo prenavideño. La gente compraba regalos, árboles de Navidad, comida para la cena de Nochebuena. En la casa de los Balbuena también preparaban una cena suntuosa. Doña Carmen estaba de un humor excelente. Con los 400.000 euros en el bolsillo, ya había saldado parte de las deudas. Se había comprado ropa nueva y había renovado el interior del salón de antigüedades. Yo andaba trajinando por la cocina cuando sonó el timbre de la puerta. La mujer de la limpieza fue a abrir y volvió enseguida, sofocada. Doña Carmen, ahí fuera hay una chica embarazada que viene a ver a don Diego. Me quedé helada. Cristina, subí al salón. Cristina llevaba un vestido ajustado que marcaba su enorme vientre, maquillaje llamativo y un espeso rastro de perfume que anulaba el olor a incienso de los retablos antiguos. Diego estaba a su lado, avergonzado pero sin poder ocultar la alegría al ver su tripa. «Hola», doña Carmen canturreó Cristina. «Soy Cristina, la novia de Diego. Vengo a presentarle a su heredero». A doña Carmen se le iluminaron los ojos al ver la tripa. Lo que más deseaba en el mundo era un nieto, alguien que continuara la estirpe. Yo, la nuera estéril según sus palabras, que acababa de perder a su bebé, en ese instante me convertí en algo absolutamente sobrante. «Ay, madre mía, qué alegría! Pasa, niña, pasa». Doña Carmen sentó a Cristina con delicadeza en el sofá, justo en el sitio donde a mí jamás me habían permitido sentarme. Yo estaba plantada en medio del salón como un pasmarote, aún con el cucharón en la mano. «Madre, ¿quién es esta?». Doña Carmen se giró bruscamente. Su sonrisa se desvaneció, dando paso a su ya conocida expresión fría y cruel. «¿A ti qué te importa? Abre los ojos. Es la madre de mi nieto, del heredero de la familia Balbuena. Pero si yo sigo siendo la esposa legal de Diego». «Legal», chilló Diego. «Ya firmaste la demanda de divorcio, solo que aún no la he llevado al juzgado. Ahora habrá felicidad en nuestra familia, habrá un heredero, conoce tu lugar y lárgate de aquí». Miré a Diego, luego a doña Carmen. «Madre, Diego, ¿en serio me van a echar justo antes de las fiestas? ¿Y qué pasa con el contrato? Han olvidado la cláusula número 8. Doña Carmen esbozó una sonrisa de desprecio. «¿Me intentas asustar? El contrato dice que se requiere tu firma el día de la entrega. Aún falta una semana para el día 31. Piérdete de mi vista. Y el 31 te llamaré, pondrás la firma y Santas Pascuas. Hasta podemos falsificar tu firma en el libro de registro de la supervisión. Y a ti te daremos un par de miles de euros por las molestias. Tú eres capaz de todo por dinero. Te conozco como si te hubiera parido». Exactamente, terció Cristina con voz melindrosa. «Es mejor que se vaya, para que nuestra familia pueda unirse. Su presencia aquí nos tensa a todos. Y eso es perjudicial para mi bebé». Diego se me acercó, me arrancó el cucharón de las manos y lo tiró al suelo con estrépito. «¿Lo has oído? Recoge tus cosas y vete inmediatamente. No me obligues a usar la fuerza». Ellos pensaban que yo seguía siendo la misma Cata débil, enamorada y ávida de dinero. Pensaban que bastaría con chasquear los dedos para que volviera corriendo como un perrito dócil. ¡Cuánta arrogancia! Los miré a la cara, uno por uno. No lloré. Mis lágrimas se secaron aquella noche en el hospital. «Está bien, me iré, pero recordad este día. Ustedes mismos me han echado». Subí a mi habitación y guardé algo de ropa en una vieja maleta. No cogí nada de valor, tan solo la ecografía de mi hijo fallecido. Cuando bajé con la maleta, toda la familia estaba ya sentada a la mesa, riendo y charlando alegremente. Diego le servía comida a Cristina y doña Carmen le acariciaba la tripa embelesada. Nadie ni siquiera miró en mi dirección. Salí por la puerta. En la calle todavía caía una lluvia helada. El viento me golpeaba en la cara, pero no sentía frío.
En mi alma ardía el fuego del odio. Ellos mismos estaban dejando entrar la perdición en su casa sin saberlo, y yo me marchaba para asestar el último y definitivo golpe. El taxi que había pedido ya me esperaba. Me giré por última vez para contemplar el edificio del número 18 de la calle de Velázquez. La pesada puerta se cerró a mis espaldas, cortando todos los lazos, todos los sentimientos. Adiós. Nos vemos el día de su ruina. Le susurré al viento y me metí en el coche, que se disolvió en el blanco velo de la nevisca madrileña. La cláusula número 8 había sido violada oficialmente. La trampa se había cerrado. 28 de diciembre. El espíritu navideño invadía las calles de Madrid. El olor a abetos, a castañas asadas y a dulces de Pascua flotaba en el aire. Pero en la casa del número 18 de Velázquez, la atmósfera era pesada como el plomo. Doña Carmen estaba sentada a su mesa de madera tallada, expulsando nubes de humo de su cigarrillo electrónico. Desde que me había echado de casa, exultaba de alegría, creyendo haberse deshecho de una molestia, y que estaba a punto de recibir los 1.600.000 euros restantes. Diego estaba sentado con las piernas cruzadas, mirando los nuevos modelos de coches en el móvil. Cristina estaba repantingada en el sofá, comiendo encurtidos y viendo una comedia en la televisión. Su escandalosa risa hería los oídos. De repente, una moto se detuvo frente a la puerta. Entró un mensajero uniformado con un sobregrueso en las manos, sellado con un urgente y el cuño de un despacho de abogados. ¿Vive aquí doña Carmen Balbuena? Tengo una carta certificada para usted. Doña Carmen frunció el ceño e hizo un gesto a Diego para que lo recogiera. Diego firmó el acuse de recibo y rasgó el sobre de inmediato. Sacó un fajo de papeles y repasó con la vista las primeras líneas. Su cara cambió en un instante. Del tono sonrosado pasó a la palidez y luego a un color gris ceniza. Las manos le temblaban tanto que el papel crujía. ¿Qué es? ¿Los papeles del terreno? Preguntó doña Carmen impaciente. Madre, madre. Es el fin, balbuceó Diego con voz ronca. El comprador. El señor Salgado nos ha demandado. ¿Demandado? ¿Por qué? Ya cobramos el anticipo. La mercancía está aquí. ¿Por qué nos iba a demandar? Diego tragó saliva y le tendió el papel a su madre, señalando un párrafo en negrita. De conformidad con la cláusula 8 del contrato de compraventa número 1 CP, se ha puesto en conocimiento del comprador que el día 23 de diciembre el vendedor extinguió unilateralmente el derecho de residencia y empleo de la especialista restauradora doña Catalina García. Dicho acto constituye una infracción flagrante de la obligación de supervisión y conservación del objeto estipulada en el contrato. Doña Carmen le arrebató el documento, se puso las gafas y clavó los ojos en el texto. A medida que leía, sus ojos se abrían más y más. Por lo expuesto, el comprador declara rescindido el contrato y exige al vendedor la restitución del anticipo por importe de 400.000 euros, así como el pago de una penalización equivalente al doble de la cuantía del anticipo, lo que asciende a 800.000 euros. El importe total exigible asciende a 1.200.000 euros, pagaderos en el plazo improrrogable de 24 horas a partir de la recepción de la presente notificación. Doña Carmen lanzó un grito desgarrador y dejó caer su cigarrillo electrónico. 1.200.000 euros. 400.000 que devolver y 800.000 de multa. Se han vuelto locos. Aún hay más, madre. Diego señaló el final del documento. Ya hemos interpuesto ante el juzgado y el banco una solicitud de medidas cautelares. Quedan suspendidas todas las operaciones financieras de doña Carmen Balbuena hasta la resolución del litigio. Como para confirmar sus palabras, el teléfono de doña Carmen emitió un pitido, un SMS del banco. Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente por orden judicial. A doña Carmen le fallaron las piernas y se desplomó en el sofá. De los 400.000 euros del anticipo, ya se había gastado la mitad en las deudas de Diego, en compras y en lo que le dio a Cristina para su futuro. Ahora en la cuenta apenas le quedaban 200.000 euros. ¿De dónde iban a sacar 1.200.000 para pagar? Al escuchar esto, Cristina pegó un brinco. No le quedaba una gota de sangre en la cara. ¿Cómo que el banco bloqueado? ¿Y mi dinero? ¿Y las joyas de oro que compramos? Doña Carmen se volvió hacia ella. Sus ojos echaban chispas. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Cállate.
Fuiste tú la que me convenció para que echara a esa perra. Yo ya dije que había que esperar al día 31. Un momento. La dueña de la casa es usted. Usted decidió. ¿Por qué me echa a mí la culpa? Cuando la echó, estaba que irradiaba felicidad. Cristina no se quedó atrás. Tú te atreves a contestarme. Diego se tiraba de los pelos, yendo de un lado a otro por la habitación. Dejad de pelear. Tenemos que hacer algo. Llama a Cata. Hay que traerla de vuelta ahora mismo. Solo si ella vuelve y firma que ha estado aquí todo este tiempo, podremos recurrir esto en el juzgado. Doña Carmen se aferró a su teléfono como un náufrago a una tabla de salvamento. Sus dedos temblorosos marcaron mi número. Esperaba y rezaba para que yo, su obediente nuera, contestara y salvara a su familia. Pero se equivocaba. Al otro lado de la línea solo sonaban tonos largos y gélidos, tan gélidos y definitivos como cuando arrojaron mis cosas a la calle 5 días antes. Yo estaba sentada en un lujoso salón de manicura en la calle de Serrano. Sonaba una música suave, en el aire se percibía un aroma a citronela. La manicurista arreglaba cuidadosamente mis uñas, elogiando su forma de vez en cuando y diciendo: «Le va a quedar precioso el esmalte color cereza». Mi móvil estaba sobre la mesita de cristal con la pantalla boca abajo en modo silencioso, pero la pantalla se iluminaba intermitentemente, señalando una avalancha de llamadas. Eché un vistazo. Ex marido. 5 llamadas perdidas. Suegra. 12 llamadas perdidas. Y un montón de mensajes de números desconocidos, seguramente de Cristina o de familiares a los que habían movilizado para buscarme. Di un sorbo a mi infusión de manzanilla. Las comisuras de mis labios esbozaron una mueca de desdén. Me imaginaba vivamente el caos que reinaba en su casa en ese momento. Seguramente doña Carmen estaría dando alaridos, Diego rompiendo platos, y Cristina ya estaría calculando sus vías de escape. Cogí el móvil y abrí los mensajes, no por curiosidad, sino para deleitarme con su miedo. Mensaje de Diego. Cata, contesta, te lo suplico. Es una cuestión de vida o muerte para toda la familia. ¿Dónde estás? Voy para allá. Mensaje de doña Carmen. Hija, lo sé, me equivoqué. Me dejé llevar por el enfado. Vuelve, por favor, prepararé la mesa. Te pediré perdón. Haré lo que me pidas. Solo vuelve y firma el papel. Al no recibir respuesta, el tono cambió. Diego, ¿es que no lo quieres entender por las buenas? ¿Te crees que puedes esconderte toda la vida? Si no vuelves, te denunciaré a la policía por estafa. Doña Carmen, desgraciada, ¿tú preparaste esta trampa? Sí. Si no vuelves, no me culpes por ser cruel. Encontraré a tus padres y les haré la vida imposible. Me reí a carcajadas, amenazas. Aún se creían en una posición de poder. Mis padres habían fallecido hacía mucho. No me quedaba nadie a quien pudieran molestar. Cuanto más amenazaban, más claro quedaba que estaban en un callejón sin salida. La manicurista levantó la vista hacia mí, sorprendida. Se ríe de algo gracioso. Ah, sí, viendo una comedia en el móvil. Los actores son muy buenos, pero el guión cojea un poco. Le escribí un mensaje a don Leonardo. El pez se revuelve en el anzuelo. No dejan de llamarme. Él me respondió al instante. No les hagas caso. Hoy es el día de su terror. Mañana será el día de la ejecución. Apagué el móvil y lo metí en el bolso. Me quedé admirando mis uñas recién pintadas, de un color cereza intenso, atrevidas y majestuosas. El color de la sangre, el color del renacimiento y el color de mi dulce venganza. Tarde del 28 de diciembre. La gente se apresuraba para volver a casa con sus familias, mientras que yo disfrutaba de mi libertad en soledad. No tenía prisa. Iba a permitirles experimentar la noche más larga de sus vidas. Una noche en vela por el temor a perderlo todo y acabar en prisión. Mi silencio era la tortura más exquisita para ellos. 29 de diciembre. El barrio de Salamanca estaba abarrotado de gente ultimando sus regalos y decoraciones. En medio de este bullicio, una multitud de curiosos se agolpaba frente al Salón de Antigüedades Balbuena. La noticia de que la familia tenía problemas, sus cuentas estaban bloqueadas y sus bienes embargados, había llegado a oídos de sus acreedores en el bajo mundo más rápido que los buitres a la carroña. 3 vehículos todoterreno negros y tintados bloquearon la entrada.
Un grupo de hombres rapados con cazadoras de cuero y bates en las manos irrumpió en el local. ¿Dónde está la Carmela? ¿Dónde está Dieguito? Sacad la cara, bramó el cabecilla, un tipo con una cicatriz que le cruzaba la cara. En el interior, Diego y doña Carmen se agazapaban detrás del mostrador. La persiana metálica de la puerta estaba medio bajada, pero los matones la reventaron sin problemas. Chicos, chicos, calma. Después de las fiestas os lo pagaré todo, salió temblando Diego. ¿Después de las fiestas? He oído que estáis en bancarrota, que el banco os ha embargado todo. Si no me llevo la pasta ahora, ¿qué narices me voy a llevar? Machacadlo todo, chicos. A la orden del jefe, sus secuaces comenzaron a destrozarlo todo a su alrededor. El sonido de la porcelana y el cristal, haciéndose añicos, llenó el salón. Jarrones, platos, estatuillas, todo volaba por los aires y se estrellaba contra el suelo. Doña Carmen rompió a aullar. Señor mío, no rompáis nada, que son antigüedades, es todo dinero. ¿Qué antigüedades ni qué cojones? Si no hay pasta, me lo cobro en género. Uno de los matones arrancó un reloj antiguo de pared y lo estampó contra el suelo. La escena era dantesca. Cristina, que se escondía en el segundo piso, al verlo por la ventana, se quedó petrificada de terror. Rápidamente metió todas las joyas y el dinero en efectivo que había en la caja fuerte personal de Diego en su bolso y se escabulló por la puerta trasera. En semejante desastre, sálvese quien pueda. En el momento en que los matones se disponían a reventar la puerta del almacén, se oyeron las sirenas policiales. Un par de furgones de la Policía Nacional se detuvieron. ¡Alto ahí! Que nadie se mueva. Al ver a la policía, los matones tiraron los bates e intentaron hacerse pasar por simples viandantes. A los policías les costó lo suyo dispersar a la multitud y levantar atestado. Cuando todo se calmó, el portal 18 de la calle de Velázquez parecía un campo de batalla. Doña Carmen estaba sentada en el suelo, entre los cristales, despeinada y llorando en silencio. Diego estaba sentado con la cabeza entre las manos, en la más absoluta desesperación. Lo hemos perdido todo, madre. Los usureros dicen que si mañana no tienen 200.000 euros, me despellejan vivo. Y el Salgado ese nos pide 1.200.000. ¿De dónde sacamos nosotros casi 1,5 millones de euros? Doña Carmen levantó la cabeza. Sus ojos, inyectados en sangre, estaban vacíos. Solo hay una salida: entregar el jarrón. Si lo entregamos, recibiremos el 1.600.000 euros limpios de Salgado. Con ese dinero pagaremos a los matones y salvaremos la vida. Pero para cobrar ese dinero hace falta la firma de Cata, rugió Diego. Y parece que se la ha tragado la tierra. Doña Carmen se mordió el labio hasta sacarse sangre. Se incorporó a duras penas y cogió su móvil con la pantalla resquebrajada. Encontrarla. Hay que encontrarla. Contratar un detective privado, rastrear el teléfono, lo que haga falta. Aunque me tenga que arrastrar de rodillas ante ella, lo haré. Durante toda la noche del 29 de diciembre, mientras todo el país se preparaba para recibir el Año Nuevo, la casa de los Balbuena estuvo sumida en las tinieblas y el pánico. Preguntaron a todos sus conocidos. Llamaron a todo el que pudieron para localizarme. Por fin, de madrugada, ya el 30 de diciembre, el detective privado al que Diego había contratado por un dineral les informó: «La he encontrado. Está en los jardines del templo de Devod». Diego y doña Carmen se miraron. En sus ojos destelló la última chispa de esperanza. Corrieron hacia el coche y arrancaron hacia el templo, sin saber que precisamente allí los estaba esperando. La mañana del 30 de diciembre en el templo de Devod era sorprendentemente silenciosa y apacible. Una leve niebla se deslizaba sobre el estanque, creando una atmósfera mágica. Yo estaba parada junto al agua, jugando con las cuentas de un collar y observando la superficie del lago artificial. El silencio fue roto por pasos apresurados. Aparecieron Diego y doña Carmen. En una sola noche habían envejecido 10 años. Doña Carmen ya no llevaba su ostentoso abrigo de piel. Su abrigo de paño estaba sucio y tenía el rostro demacrado. Diego estaba sin afeitar, con unas ojeras oscurísimas. Al verme, doña Carmen se abalanzó sobre mí, pero no para insultarme, sino para caer de rodillas a mis pies. «Cata, Catalina, te lo suplico, salva a nuestra familia». Di un paso atrás
mirándola con frialdad. Se equivoca. Ya no formo parte de su familia. Nos hemos divorciado y me despidieron. Lo sé, me equivoqué. Fui la peor basura del mundo. Puedes pegarme, insultarme, lo que quieras. Pero Cata, los matones han amenazado con matar a Diego, y Salgado se nos queda con la casa. Si no firmas el acta de entrega, nos morimos todos, balbuceaba doña Carmen, dándose cabezazos contra la tierra helada. Diego también se arrodilló junto a su madre, aferrándose al borde de mi abrigo. Cata, perdóname, sé que fui. Pero recuerda los años que pasamos juntos. Sálvame esta vez. Cristina se ha fugado. Se ha llevado todo mi dinero. Solo me quedas tú. Te juro que lo arreglaré todo. Te cuidaré para siempre. Miré a aquellas dos personas que se arrastraban a mis pies y no sentí ni una gota de piedad. Solo asco. Que Cristina se hubiese largado era lo más predecible del mundo. Las de su calaña acuden al olor del dinero y huyen al olor de la ruina. ¿Cuidarme? Me burlé. ¿Y con qué me lo van a compensar? ¿Acaso revivirá mi hijo? ¿Recuperaré mi honor? El piso. Te daré el piso, gritó doña Carmen a la desesperada. Lo pondré a tu nombre. La casa entera de Velázquez. Solo tienes que firmar el acta. Ayúdanos a conseguir ese 1.600.000 para pagar a los matones. Yo te cederé todos los derechos de propiedad de la casa. Alcé una ceja. Aquello era exactamente lo que estaba esperando. El piso del barrio de Salamanca no era solo un activo de incalculable valor. Guardaba en sus paredes mi sudor y mis lágrimas, y era el testigo de sus crímenes. Quería quedármelo para echarlos a la calle exactamente del mismo modo que ellos lo habían hecho conmigo. ¿Lo dicen en serio?, pregunté con aparente duda. Completamente. Las escrituras, todo está aquí. Vamos ahora mismo a un notario. En cuanto lo ponga a tu nombre, firmas el acta del jarrón. Te lo juro por Dios. Doña Carmen sacó de su abrigo una vieja carpeta con los documentos y me la tendió con manos temblorosas. Estaba dispuesta a perder su mansión con tal de salvar la vida de su hijo y conservar las últimas migajas. Según sus cálculos, al perder la casa pero recibir 1.600.000 euros, aún podrían empezar de cero. Y sin mi firma, lo perdían todo, la casa, el dinero, y en el caso de Diego, posiblemente la vida. Miré los documentos, luego a los ojos de doña Carmen. De acuerdo, acepto. Pero os lo advierto, solo firmaré el acta confirmando el estado actual del jarrón. Lo que negociéis con él después no es asunto mío. Sí, con que firmes que tú, como especialista, lo has estado vigilando todo este tiempo, es suficiente, se alegró Diego. Vamos, la notaría hoy trabaja hasta mediodía. No podemos perder ni un segundo. Me di media vuelta y eché a andar. En las comisuras de mis labios jugaba una sonrisa perversa. Se creían que estaban cambiando una casa por 1.500.000 de euros. No sabían que la estaban cambiando por un trozo de papel mojado y su total aniquilación. La notaría al mediodía del 30 y 1 de diciembre estaba vacía. Pero gracias a los espléndidos honorarios de urgencia que doña Carmen pagó rechinando los dientes, nos tramitaron los papeles los primeros. El señor Salgado y su abogado ya se encontraban allí, a petición mía. El jarrón, que Diego había traído con mimo en un estuche antigolpes, se hallaba dispuesto solemnemente sobre la mesa. El trámite para formalizar la donación de la vivienda fue rápido. Doña Carmen firmaba y estampaba su huella dactilar con lágrimas en los ojos. Le dolía en lo más profundo del alma, pero el terror a los mafiosos superaba a su avaricia. El notario hizo chasquear su sello. A partir de ese preciso momento, el inmueble me pertenecía legalmente. Cogí la carpeta con los títulos de propiedad y la guardé en el bolso con delicadeza. La sensación de tener el destino de tus enemigos entre las manos era abrumadora, pero también embriagadora. Ya está, Cata, el piso es tuyo. Ahora firma el acta, me apremió doña Carmen, mirando su reloj. Ya eran las 11:30. El señor Salgado acercó hacia mí el informe pericial y el acta de recepción. Le ruego, señora García, que examine la pieza por última vez y expida su conformidad. Me acerqué al jarrón. Diego abrió rápidamente el estuche. Bajo la luz fluorescente de la sala, el jarrón seguía reluciendo. Sus ornamentos en azul cobalto resultaban hipnóticos. Me calcé unos guantes blancos de algodón
y acaricié su superficie lisa y fría, pero sabía perfectamente que bajo aquella perfección inmaculada, los enlaces químicos se estaban quebrando minuto a minuto. El plazo de un mes tocaba a su fin. ¿Y bien? ¿Está impecable?, preguntó Diego, nervioso. Por fuera, sí, contesté parcamente. Pues firma de una vez, insistió doña Carmen. Cogí una estilográfica. Todos en la habitación contuvieron la respiración. Diego y doña Carmen miraban la punta del plumín como si fuese su único salvavidas. El señor Salgado mantenía el temple, pero en sus ojos se adivinaba la expectativa del desenlace. Posé la pluma en la casilla conclusión pericial. Escribí mi firma. Catalina García. Diego dejó escapar un gran suspiro de alivio y alargó la mano para tomar el documento, pasárselo a Salgado y embolsarse el dinero. Pero lo frené en seco. Un momento. La ética profesional me obliga a describir exhaustivamente el estado del objeto. Dicho lo cual, con una caligrafía pulcra y legible, añadí una línea más justo debajo de mi firma. Ratifico que el objeto es una réplica de alta calidad fabricada en el año 2021. Carece de valor histórico o de anticuario. Cerré la pluma con un clic seco. El sonido resonó de manera estridente en medio del silencio sepulcral. Acerqué el documento hacia el señor Salgado. Listo. Ruego al comprador que lo acepte. Diego y doña Carmen se quedaron estupefactos. Aún no habían tenido tiempo de leer lo que yo acababa de escribir, y se imaginaban que todo había ido como la seda. Excelente. Mil gracias. Cata, sonreía Diego, girándose hacia Salgado. Bueno, pues la perito ha firmado. Transfieran el 1.600.000 euros restante. El señor Salgado cogió el papel y leyó en voz alta para que todos lo oyeran la línea que acababa de añadir. Su voz sonó como el mazo de un juez al dictar sentencia. Ratifico que el objeto es una réplica de alta calidad. La sonrisa se le borró de la cara a Diego. Doña Carmen se quedó rígida, sus ojos a punto de salírsele de las cuencas y la boca abierta, incapaz de emitir un solo sonido. ¿Qué?, balbuceó Diego. ¿Qué has escrito? He escrito la verdad. Me quité los guantes y lo miré fijamente a la cara. Es esa misma falsificación que fabriqué hace 3 años. ¿Ya no te acuerdas? Me pedisteis que ratificara su estado, y lo he ratificado. Soy una experta. No puedo mentir. Nos has matado, bramó doña Carmen, abalanzándose sobre mí para hacer trizas el documento, pero los 2 escoltas de Salgado la interceptaron al instante. El señor Salgado asestó un golpe con el puño sobre la mesa. Fraude. Trataron de vendernos una falsificación por 2 millones de euros, y encima obligaron al perito a confirmarlo delante de mis narices. ¿Es que no le tienen ningún miedo a la ley? No, no, eso es mentira, comenzó a manotear Diego. Mi mujer se ha hecho un lío. Es auténtico. Salgado ordenó fríamente a su abogado que levantara de inmediato acta de rescisión del contrato, ordenara el decomiso de todos los bienes en garantía y diera traslado del caso a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Tras la ventana, un trueno retumbó. Para la madre y el hijo de la familia Balbuena, aquel sonido anunció el exterminio de su linaje. Habían perdido el piso, que había pasado a ser mío, y ahora perdían también la última esperanza de sobrevivir bajo el peso de sus colosales deudas. Me levanté, me atusé el abrigo y salí del despacho notarial. A mis espaldas dejaba alaridos, súplicas, y según me pareció oír, el sonido metálico de unas esposas. El juego había terminado. Al salir a la calle, empezó a diluviar. Las gotas gélidas repiqueteaban contra el cristal, pero aquel frío no era nada en comparación con la tempestad que se había desatado en su interior. Tras mis declaraciones y las de Salgado, reinó un silencio mortal antes de que se desatara el caos en la sala. Diego miraba las palabras que yo había redactado. Sus ojos estaban vacíos. Comprendió que esa frase no era una simple confirmación de que la pieza era falsa, sino una condena a muerte para toda su vida. Doña Carmen fue la primera en reaccionar. Lanzó un aullido gutural y salvaje. «Te mato, me has engañado, devuélveme mi casa». Pero antes de rozarme, los guardias la redujeron. Se retorcía en sus brazos, bramando. Su pelo se deshizo por completo y el maquillaje de lágrimas tiznaba su rostro ajado de manchas grotescas. El señor Salgado se levantó,
Se ajustó la americana y sentenció con voz de hielo: «Sosiéguense». Por tentativa de estafa a gran escala, podrían pasar la Nochevieja en los calabozos. Aquellas palabras actuaron como un jarro de agua fría. Doña Carmen enmudeció y se puso a temblar convulsivamente. Diego se desplomó sobre la silla y se tapó la cara con las manos. «Señor Salgado, nos equivocamos. Discúlpenos. Le devolveremos el anticipo», articuló. Ronco. «¿Que me lo van a devolver?», se mofó Salgado. «¿Con qué? Casi han fundido los 400.000 euros. El piso ahora le pertenece a la señora García. ¿Qué más les queda?». Ante una señal suya, el abogado abrió el maletín. Con arreglo al contrato, en caso de incumplimiento por parte del vendedor, el comprador se reserva el derecho de confiscar todas las garantías estipuladas, lo que incluye la totalidad del género de su salón de antigüedades y el derecho de explotación de la marca registrada Balbuena e Hijos. Diego levantó la cabeza de golpe. «No puede hacerlo. Es nuestro último medio para subsistir. ¿De qué vamos a vivir?». «Ese es su problema», replicó Salgado, implacable. «Ahora mismo mis hombres están precintando el salón y su almacén. ¿Dónde están las llaves? Dénmelas». Diego sacó del bolsillo, con pulso tembloroso, un pesado manojo de llaves. Dudó un instante, pero bajo la mirada acerada de los escoltas, las lanzó sobre la mesa. El chocar del metal contra el cristal sonó como el crujir de la última brizna de esperanza, y en aquel preciso instante sonó un chasquido tenue, pero inconfundible procedente del jarrón. Todas las miradas convergieron en él. En el impecable esmalte color cobalto, justo desde el cuello, comenzaba a dibujarse una fisura fina como una tela de araña. Cric, crac. Los crujidos se iban haciendo cada vez más sonoros. Bajo el efecto de los cambios de temperatura y de aquel ácido que le había añadido, el esmalte había empezado a autodestruirse. El jarrón se cubrió de una red de hendiduras y pasó de ser una obra de arte a un montón de cacharros inútiles. Doña Carmen lo contemplaba, espantada. Se está haciendo pedazos», murmuró como sumida en un delirio. Yo lo miré con total parsimonia. Mi creación, mi instrumento de venganza, había cumplido su misión. «¿Lo ven?», apostillé claramente. «Una falsificación siempre seguirá siendo una falsificación. Como el oropel postizo de su distinguida familia, que solo oculta putrefacción y engaño. Hoy, la laca se ha resquebrajado». Agarré mi bolso con las escrituras del inmueble, le dirigí un asentimiento al señor Salgado y me giré para marcharme. «Cata, espera», me gritó Diego por la espalda. «No te puedes ir así. Me has robado mi hogar. Me has dejado en la calle. Eres una víbora, una mujer malvada». Me detuve, pero no llegué a darme la vuelta. ¿Malvada? Comparado con cuando me arrojaste por las escaleras y asesinaste a mi hijo, o con cuando tu madre me forzó a rubricar el divorcio postrada en la cama del hospital, lo que he hecho hoy no es más que un acto de caridad. Simplemente he reclamado lo que es mío. Esta vivienda es el precio por mis años de trabajo y por la vida de mi bebé». Y diciendo esto, salí por la puerta. Fuera seguía jarreando, pero yo sentía el alma inmensamente ligera. Detrás quedaron amortiguados los alaridos y las imprecaciones. Acababan sin nada, sin casa, sin dinero, cargados de deudas exorbitantes y con la mafia pisándoles los talones. La ruina de la familia Balbuena era total y definitiva. Tras salir de la notaría, no me fui a casa. Paré a un taxi y le pedí al chofer que condujera sin rumbo por las márgenes del río Manzanares. Necesitaba un tiempo para apaciguar el pulso. De pronto, evocó nítidamente la memoria del abuelo de Diego, don Nicolás. Fue la única persona de aquella estirpe que me trató como a un familiar consanguíneo. Falleció hacía 3 años, el mismo día en el que di los últimos retoques a aquel nefasto jarrón. Recordé cómo, en una lúgubre tarde de invierno, me convocó a su biblioteca, que exhalaba aroma a incienso y a legajos antiguos. «Acércate, criatura». Estaba acomodado en su sillón de mimbre. Su mano trémula reposaba sobre un libro viejo de tapas de cuero. «Las has pasado canutas en nuestra familia», dijo, observándome con sus ojos marchitos, pero llenos de sabiduría. «Ya sé que Diego es un crápula, y su madre una avara codiciosa.
Mucho me temo que, cuando yo falte, nadie quede aquí que mire por ti. Estreché su mano apergaminada y sarmentosa. No hable así, don Nicolás. Estará entre nosotros muchísimos años. Negó con la cabeza y sonrió melancólico. Un viejo es como una vela a merced del viento. Tengo algo para ti. Me tendió el vetusto ejemplar. Aquí figuran todos los secretos de la mezcla de esmaltes mudéjares y andalusíes que han perdurado en la familia generación tras generación. Llevo toda una vida recopilándolos. Nunca se los confié a mi hijo porque nos dejó prematuramente, y no pienso cedérselos ni a Carmen ni a Diego, porque adolecen de pureza de corazón. En sus manos, estos conocimientos solo sembrarían el mal. Te los entrego a ti, pues posees unas manos prodigiosas y un alma luminosa. Pero recuerda mi advertencia. La porcelana estalla por el fuego, el ser humano, por el amor. Este oficio es desagradecido. La hermosura del craquelado germina de la fricción entre la arcilla y el recubrimiento vitrificado. Lo mismo rige para las personas. Únicamente al atravesar el dolor, y los conflictos forjan su temple y su grandeza. Abrí el tratado. En la última hoja rezaba, trazada en tinta roja, una receta muy particular. Esmalte de autodestrucción. Don Nicolás, ¿qué significa esto? Es mi lección póstuma, susurró. Si llegara un día en el que tu entereza colapsara ante las iniquidades en este hogar, o si fueras testigo de que esta gente mezquina pervirtiera la artesanía de nuestros mayores para lucrarse ilícitamente, emplea este método. Se trata de una espada de doble filo. Es capaz de modelar una exquisitez capaz de embaucar al mundo entero, pero también posee el atributo de aniquilarse a sí misma para salvaguardar la verdad. No olvides que, en ocasiones, es menester hacer añicos el jarrón para poder vislumbrar la salida. En aquel momento no llegué a captar todo el sentido de su disertación. Pero, tras la funesta noche en la que perdí a mi niño, lo comprendí cabalmente. Logró prever la ruindad de sus descendientes y me hizo entrega de la espada para defenderme. El jarrón nunca fue una mera trampa, era la materialización de la voluntad final de don Nicolás. Usé su propia fórmula arcana para impartir una lección sobre el karma a sus vástagos. El taxi aminoró la marcha en el portal número 18 de la calle de Velázquez. El bloque estaba silencioso, el portón trancado. Extraje las llaves. Una copia que ordené labrar inmediatamente después de zanjar las gestiones de cesión de la propiedad. La cerradura cedió. Entré y accioné el interruptor de la luz. El panorama interior era una zona de desastre, secuela de la incursión y vandalismo de la víspera. Mas aquella casa, de ahora en adelante, me pertenecía a mí. Desde el lienzo del testero, me observaba don Nicolás. Parecía sonreír. Prendí un cirio en el frontal del cuadro. Abuelo. Cumplí con su encargo. Destrocé el jarrón para hallar la salida. Descanse en paz, usted y su bisnieto nonato. El humo de la llama ascendía, vertical, en la quietud de la sala. Sentí una paz extraña y dulce. El enigma había sido revelado y mi encomienda conectada con el pasado tocaba a su término. Nochevieja, el 31 de diciembre. Aquel mágico tránsito del año pretérito al flamante venidero. Madrid lucía tapada por un tenue calabobos, pero el jolgorio flotaba en las aceras. En el inmueble de la calle de Velázquez logré asear la devastación. Dispuse un banquete exiguo pero cargado de simbolismo. Uvas de la suerte, unas lonchas de buen jamón ibérico, turrón blando y una botella de cava. En un pequeño rincón, sobre una mesita aparte, deposité un platillo con pestiños, un dulce tradicional, y prendí una candelilla. Era un rito fúnebre por el alma de mi hijo. Cariño mío, es la primera Nochevieja que celebras con mamá bajo nuestro techo. Esta vivienda ahora nos cobija. Jamás volverán a arrancarnos de ella. Musité. Las lágrimas anegaban mis pómulos. Mas en esta ocasión eran un llanto catártico y de purificación, no de pesar. A lo lejos, desde la Puerta del Sol, restallaron los fuegos de artificio. Luminarias de colores estallaban en el firmamento azabache. Yo permanecía asomada al balcón contemplando el paseo. En mitad del bullicio de los transeúntes, un súbito pensamiento recayó sobre Diego y doña Carmen. Esa misma tarde me había telefoneado una antigua vecina y me confió que los avistó acurrucados. Casi tiritando,
bajo las bóvedas del puente de Toledo, el enclave al que habitualmente recurren las personas sin hogar. No se atrevían a refugiarse en la casa de ningún amigo ni a hospedarse en una fonda, espantados ante la persecución inminente de los usureros. Recreé mentalmente esa postal, doña Carmen, la mujer antes despótica, codeándose bajo el frío hormigón con aquellos individuos a los que antes estigmatizaba como desechos de la sociedad. Diego, un niñato sobreprotegido, sufriendo en sus carnes el frío cortante y el hambre canina de la madrugada de enero. Ellos no paladearían uvas, no brindarían con cava y no gozarían del cobijo de una chimenea. Únicamente terror y una contrición extemporánea e inútil. No sentía sadismo, pero tampoco conmiseración. Mi espíritu gozaba de un equilibrio cristalino. El karma es un juez severo e intachable. Quien siembra vientos, recoge tempestades. El reloj engulló sus 12 campanadas. Rellené la copa de tinto y alcé el brazo para brindar. Feliz año nuevo, Cata. Brindo por la libertad redescubierta. Bebí el cáliz de un trago. Tranqué con doble vuelta la cerradura de mi hogar para salvaguardarme del estruendo y la intemperie gélida. En aquella atmósfera impregnada del efluvio de incienso sándalo, me envolví entre mantas y me hundí en un sueño plácido. Un descanso despojado de pesadillas. Cuando de nuevo despuntase la alborada, inauguraría el umbral de mi nueva travesía vital. En la época de Semana Santa, cuando el primer sol verdaderamente cálido bañó la ciudad de Madrid, abrí oficialmente mi propio taller de cerámica en el número 18 de la calle de Velázquez. El antiguo rótulo, Balbuena e Hijos, había sido desmontado. En su lugar emergía una placa sobria de roble, con una grafía señorial en cursiva. Cerámica Cata. Se habían acabado las falsificaciones y los negocios sucios. Exhibí con orgullo mis elaboraciones artesanales inéditas, de manufactura propia, custodiadas por múltiples vestigios finamente restaurados. Hubo aluvión de clientela. Don Leonardo fue el primer asiduo, provisto de un desmesurado arreglo floral de orquídeas inmaculadas. Mi más sincera enhorabuena, señora propietaria, me congratuló. Luego, extrajo de la pechera un sobrelacrado. Por cierto, un presente de mi parte, es un contrato. Una exclusivísima franquicia hotelera desea que le diseñes y fabriques enteramente el menaje de porcelana para la red de restaurantes. Me permití la licencia de auspiciar tu talento. Se hallan cautivados con tu maestría. Acepté el legajo. Me temblaban las articulaciones de emoción. Se abría un horizonte glorioso y redentor. Infinita gratitud, don Leonardo. A mí no has de agradecérmelo. A tu talento sí. Te has labrado este mérito. Durante la tertulia, irrumpió en las instalaciones una muchacha acicalada de manera muy austera. Doña Catalina, me han corroborado que usted ostenta una técnica prodigiosa. Mi madre acaba de fallecer y la desdicha ha quebrado la taza preferida de mi infancia de la que ella tomaba su infusión. Nadie acepta la empresa de restaurarla. Me tendió los añicos con pesar. Los reconocí de soslayo. Soy competente para la labor. Conllevará cierto periodo. Emplearé la metodología del kintsugi. Suturaré las heridas del material empleando hilo de oro líquido a fin de reivindicar y enaltecer la historia familiar que acarrea esa losa. No importa la demora cronológica. Aceptaré cualquier lapso, con tal de salvaguardar el recuerdo fidedigno de mi progenitora. Mientras observaba sus ojos iridiscentes y plenos de esperanza, el espejo del retrovisor vital me reflejó a mí misma años atrás. El amor y la preservación del pasado son nuestro genuino activo intangible, no los millones fingidos que tanto veneraba mi familia política. Pierda cuidado, le conforté afablemente. Quedará impregnada de una estampa superlativa y majestuosa comparada con la originaria. El inmueble de la calle de Velázquez insufló sus pulmones y latió desbordante de vida verdadera. Se abolió su aura de fosa común de mis años lozanos y erigió sus pilares como la tierra fértil para mis aspiraciones embrionarias. Había resurgido de mis cenizas a modo de ave fénix. En el clímax de aquella incipiente y lozana primavera, reposaba sobre la butaca de mi taller deleitándome con un té de jazmín. Presidía mi mesita central un platón de color jade antiguo. Culminaba el tratamiento y cura de este cacharro, originariamente reventado y fragmentado sin arreglo.
pero los desgarros ahora se consolidaban aletargados entre cordilleras de barniz e hilos aureolados, resplandeciendo como ríos de magma dorado, aleteando sobre una explanada de esmeraldas. Un axioma filosófico, el del kintsugi, por el cual profesaba profunda e innata devoción espiritual. Nunca camuflar o mimetizar los estigmas o tajos en el material, sino consagrarlos, pregonar honra, debido a que el desgarro vital legitima poder justipreciar la totalidad de tu resiliencia corpórea. Pitó el dispositivo móvil. Notificación urgente remitida por don Leonardo. Primicia notoria a este mismo instante. Diego arrestado en redada de la Guardia Civil de madrugada por portar narcóticos e incurrir en tenencia ilícita. A su vez, doña Carmen internada forzosamente por facultativos médicos en un asilo público tras un leve accidente isquémico transitorio. Hasta aquí la narración, Catalina. El telón final. Lecturé el SMS y no presencié, ni en la remota latitud de mis entrañas sentimentales, el más pálido atisbo de estremecimiento. El albedrío y designios perversos marcaron la sepultura a su decadente saga familiar. Mi memoria y corazón claudicaron toda hostilidad y encono contra su legado y su casta, quedaron desterrados del porvenir, bajo candado infranqueable. Abandoné el dispositivo electrónico a un margen y restregué mis pulpejos recorriendo la filigrana de aquellos cañones de oro grabados en la cerámica restaurada. Mi parábola humana resultaba homóloga y concomitante a esta modesta fuente. Fui acribillada a la lona y flagelada por el látigo de la avaricia familiar, pero descendiendo al pozo de negrura asfixiante, excavé incansablemente y hallé la veta áurea, entereza, orgullo imperecedero, valía irreductible, una virtud de intelecto innata que a nadie le resultó viable robar de mis manos ni mis dominios. Empuñé todo este oro extraído del Averno y de la noche aciaga, cimenté su fundición, soldé mis cicatrices orgánicas y las troqué por arabescos enjollados, evocando con vehemencia la inmaculada trascendencia de mi ser. Me emancipé de la congoja de la nuera vilipendiada y silenciada. Yo era Catalina, maestra de la arcilla, inquebrantable, indomable. Del otro lado del umbral, una orquesta de mirlos emitía un trino al alba. Brotó el fulgor estacional madrileño más rutilante y refulgente. También, sobre mi cronograma existencial, recayó un renacer pletórico de esperanzas infinitas. Sonreí llanamente, enfilando el remate y apurando la infusión al paladar, catando e intoxicándome plácidamente en las mieles del genuino libre albedrío inexpugnable. Mil gracias concedo, mis amadas fisuras existenciales y estrías anímicas. Únicamente de la mano de vuestra laceración desgarradora, desenmascaré empíricamente lo inconmensurable y maravillosamente preciada que ostenta resultar mi propia identidad.